España está viviendo un terremoto político tan profundo que no solo amenaza a un partido o a un presidente, sino que pone en cuestión todo un modelo de poder que durante años se presentó como la regeneración moral del país y que hoy se ve envuelto en el mismo fango del que prometió salir, con el nombre de Pedro Sánchez en el centro del huracán y un escándalo de corrupción que atraviesa ministerios, contratos públicos y la confianza ciudadana en sus instituciones. Durante semanas, los titulares internacionales no han dejado de repetir la misma idea. España se enfrenta a una de las crisis políticas más delicadas de los últimos tiempos, una tormenta que no solo golpea al gobierno, sino que amenaza con alterar por completo el tablero del poder. Medios como The Economist o EU Observer hablan de un deterioro acelerado en la imagen de un país que hace apenas unos años era el ejemplo europeo de estabilidad política, pero que ahora se ve atrapado entre la modernización y la vieja sombra de la corrupción. Todo comenzó con una promesa. Pedro Sánchez llegó al poder asegurando que su gobierno sería el más transparente de la historia, que el PSOE representaría una nueva forma de gobernar, basada en la ética, en la igualdad y en la regeneración democrática. Pero con el paso del tiempo y especialmente durante la pandemia, algo empezó a quebrarse. Las urgencias sanitarias abrieron puertas que, según la justicia, fueron aprovechadas para tejer una red de contratos millonarios con adjudicaciones opacas, comisiones ilegales y empresas sin experiencia que, de un día para otro, recibían millones del Estado. Así nació lo que hoy se conoce como Operación Koldo, el epicentro de un caso que amenaza con hundir al partido gobernante. Todo apunta a que durante la pandemia se concedieron contratos de obra pública y material sanitario de forma irregular, beneficiando a empresarios cercanos a antiguos altos cargos del PSOE. Uno de los nombres más señalados es José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave del primer gobierno de Sánchez, cuya sombra se extiende sobre un grupo de intermediarios que, según la Guardia Civil, cobraban comisiones por cada contrato adjudicado. Pero el escándalo no se detuvo ahí. Pronto apareció otro nombre: Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y uno de los hombres más cercanos al presidente. Su citación ante el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos fue el detonante que convirtió un rumor en una crisis nacional. Los documentos filtrados muestran una estructura perfectamente engrasada, donde empresas recién creadas obtenían contratos millonarios a cambio de favores y contactos dentro del aparato estatal. Todo bajo el paraguas de la urgencia pandémica y el caos administrativo. Durante días, el silencio del gobierno fue ensordecedor. Ningún ministro salía a dar explicaciones, y los medios comenzaron a llenar ese vacío con filtraciones, investigaciones y declaraciones anónimas, hasta que la calle habló. En Madrid y en otras ciudades, miles de personas comenzaron a concentrarse frente a las sedes del PSOE, exigiendo dimisiones, responsabilidades y elecciones anticipadas. El malestar ciudadano, acumulado tras años de crisis, explotó. La oposición vio una oportunidad y no la desperdició. El Partido Popular acusó directamente a Sánchez de encubrir la corrupción de su entorno, mientras Vox pedía una moción de censura y Sumar trataba de marcar distancia sin romper la coalición. En ese clima, las encuestas comenzaron a moverse. El PSOE cayó por debajo del 25% de apoyo, y el gobierno entró en modo defensivo. Si te interesa entender lo que hay detrás de los titulares, suscríbete ahora mismo, porque aquí no hablamos de política superficial, sino de cómo los hilos del poder, el dinero y la ambición mueven las decisiones que cambian países enteros. Según EU Observer, el escándalo podría tener ramificaciones en Bruselas, ya que parte de los contratos bajo sospecha fueron financiados con fondos europeos de recuperación. Eso no solo agrava la situación interna, sino que pone a España bajo la lupa de la Unión Europea, que ha pedido explicaciones sobre el uso de los fondos públicos. Un error en ese terreno podría suponer sanciones, congelación de ayudas y un golpe durísimo a la imagen del país ante sus socios europeos. Y mientras tanto, Pedro Sánchez intenta resistir. Ha anunciado un plan de 15 medidas anticorrupción, entre ellas auditorías digitales, herramientas de inteligencia artificial para vigilar licitaciones y una lista negra de empresas vetadas por prácticas fraudulentas. Pero la oposición lo ha tildado de maquillaje político. Un intento de apagar el fuego sin extinguirlo, porque el problema, dicen, no es técnico, es ético, es estructural y empieza por la cabeza del gobierno. El tiempo, sin embargo, juega en su contra. Cada día aparecen nuevos nombres, nuevas pruebas y nuevos indicios.
La Fiscalía Anticorrupción investiga transferencias millonarias a empresas sin actividad real. La Guardia Civil rastrea movimientos bancarios en paraísos fiscales y los medios revelan conversaciones telefónicas entre empresarios y asesores gubernamentales donde se habla de porcentajes y agradecimientos. El relato judicial, poco a poco, dibuja una trama de poder, favores y silencio institucional. Y lo más grave es que una parte del dinero investigado provendría directamente de los fondos europeos destinados a paliar los efectos de la pandemia. Bruselas, que ya ha suspendido pagos a otros países por casos similares, advierte que podría exigir la devolución de las ayudas si se confirma el fraude. Es decir, el daño ya no sería solo político, sino económico, con consecuencias para millones de ciudadanos. Mientras tanto, el gobierno intenta proyectar normalidad. Pedro Sánchez se presenta en público con un tono desafiante, repitiendo que no piensa dimitir y que no permitirá que la derecha y la ultraderecha destruyan los logros de su mandato. Pero incluso dentro del PSOE, comienzan a oírse voces críticas que piden una limpieza profunda. La crisis interna crece, los aliados se impacientan y el país mira con desconfianza hacia su clase política. La calle lo resume de una forma simple: da igual quién gobierne, todos roban. Esa frase, repetida 1000 veces en manifestaciones, tertulias y redes sociales, refleja una desafección que puede ser letal para cualquier democracia. Cuando la gente deja de creer, todo se desmorona. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario. ¿Crees que el gobierno debería convocar elecciones ya? Me interesa conocer tu opinión, porque este tema no solo trata de política, sino de la confianza que cada ciudadano deposita en quienes dicen representarlo. España ha vivido muchos escándalos, pero este tiene un sabor distinto. No es el pasado quien se juzga, sino el presente. No son figuras retiradas, sino el núcleo del poder actual. Y ocurre en un momento en que el país buscaba estabilidad, inversión y esperanza. Según The Economist, si el caso continúa escalando, podría precipitar un adelanto electoral y abrir una nueva etapa política marcada por la desconfianza y la fragmentación. La historia parece repetirse: promesas de regeneración, escándalos, negaciones, protestas y finalmente elecciones anticipadas. Pero esta vez, el impacto puede ser mayor, porque el gobierno que prometió ética y transparencia se ha convertido en el símbolo de lo contrario. España se asoma a una tormenta perfecta. Un gobierno debilitado, una justicia cada vez más activa y una ciudadanía cansada de mentiras. Y aunque Sánchez insiste en que resistirá, el tiempo y la presión social juegan en su contra. En palabras de un analista internacional, Sánchez enfrenta el dilema de todo líder moderno: resistir por orgullo o caer por justicia. Y tal vez esa sea la frase que defina los próximos meses, porque cuando el poder se corrompe, no cae de golpe, se derrite lentamente, se disuelve en la desconfianza, hasta que un día simplemente ya no queda nada que sostener. Así termina esta historia, al menos por ahora, porque lo que viene será aún más decisivo. Juicios, revelaciones, renuncias y tal vez el inicio de una nueva era política en España. Si te apasiona entender cómo se construye y cómo se destruye el poder, suscríbete ahora mismo, porque en este canal te contamos lo que otros callan, los secretos, las ambiciones y las caídas que mueven al mundo. Nos vemos en el próximo episodio de Mente Millonaria.